Hola a todos. En esta sesión me da mucho gusto compartir con ustedes un poquito sobre la historia de unos signos muy chiquitos que son indispensables cuando nos expresamos por escrito. Me refiero a los signos de puntuación, cuyo origen indagaremos a continuación. Los objetivos de esta sesión son que conozcas los orígenes de la puntuación y que uses signos de puntuación y espacios entre palabras para hacer legible un texto. ¿Qué te parece este texto? Intenta leerlo. La verdad es que cuesta trabajo hacerlo y lleva más tiempo entenderlo bien. Notarás que un texto que no tiene signos de puntuación ni espacios que separan el texto en palabras requiere que lo leas una y otra vez para encontrar sus significaciones. Al leer un texto así, no podemos tener la certeza suficiente para elegir entre todas las posibles significaciones una única interpretación. ¿Qué agregarías al texto para leerlo con fluidez? Por principio, podríamos agregar espacios entre palabras y signos de puntuación, como coma, punto y seguido, punto y aparte. Escribir el texto con letras minúsculas y mayúsculas también ayudaría a leerlo fluidamente. La diferencia entre uno y otro texto es evidente, aunque en ambos haya las mismas letras. La manera en que se presenta un texto cambia radicalmente el modo de leerlo. Leamos. La lectura no sirve para ganar más dinero. Ni siquiera se puede anotar en el currículum: fulano ha leído la Ilíada y la Odisea, Robinson Crusoe, Cien años de soledad y Pedro Páramo. Lee 2 libros por mes, 15 por año. ¿La manera como tú lo leíste antes se parece a esta versión? Leer un texto sin signos de puntuación, todo en mayúsculas y sin espacios entre palabras puede ser muy cansado para la vista. Pero entonces, ¿los signos de puntuación y los espacios que dividen el texto en palabras han existido siempre? Piensa en una cultura antigua, por ejemplo, los antiguos griegos y los romanos. ¿Tú qué crees? ¿Ellos ya usaban signos de puntuación? ¿Escribían como nosotros? A pesar de que ellos ya escribían, y un montón, durante siglos no usaron puntuación. En la antigüedad clásica, tiempo en que vivieron los griegos antiguos y los romanos, se escribió en scriptio continua, que es como se dice en latín escritura continua. Como puedes ver, esta escritura se caracteriza por no tener espacios entre palabras ni signos de puntuación y estar toda escrita en mayúsculas. La escritura que ves en la imagen está en griego antiguo. Aquí tenemos otro ejemplo de escritura continua, pero ahora en latín. Como en el otro ejemplo, vemos que no hay espacios entre palabras. ¿Por qué los antiguos escribirían así? Porque se escribía pensando en imitar el modo de hablar, o sea, de corrido. Además, no se ponían espacios porque, ojo con este dato, la lectura se hacía en voz alta y apoyándose de la memoria. O sea, el texto escrito solo ayudaba a recordar mejor lo que ya se tenía en la memoria. Como podrás imaginar, no cualquiera podría leer un texto, y en realidad se trataba de una actividad muy especializada. En la antigüedad clásica, la lectura en silencio o a simple vista era una actividad inusual y más bien casi siempre se leía en voz alta, para una audiencia. Es decir, la lectura era un acto público por excelencia. Las formas de escribir en la antigüedad llegaron a ser tan distintas a las actuales que incluso se llegó a escribir en bustrofedón, palabra que significa a la manera de la vuelta o giro de un buey. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la escritura que ves en la imagen? Piensa en la manera de arar la tierra. El buey va haciendo surcos en línea recta y cuando llega al extremo del campo tiene que dar un giro de 180 grados para seguir trazando un surco paralelo al anterior, pero esta vez lo recorre en sentido inverso, pues así la escritura bustrofedón. Se inicia escribiendo de izquierda a derecha y cuando se llega al final de la línea se hace un giro con las letras y se sigue en la línea de abajo, escribiendo en sentido inverso, de derecha a izquierda, incluso con una forma invertida de las letras, como escritura en espejo. Esta escritura imita los surcos de un campo arado. Pero volviendo a la historia de la puntuación, resulta que quienes la inventaron fueron los griegos de Alejandría, en el siglo III a.C. Alejandría es una ciudad ubicada al norte de Egipto. En resumen, la puntuación y los espacios entre palabras fueron innovaciones que facilitaron la lectura e interpretación de los textos, pero a pesar de su importancia, aparecieron muchos siglos después de inventarse la escritura. Hora de la práctica.
Ahora tú y yo trataremos de convertir un texto en escritura continua en uno en escritura moderna. Primero, leamos el texto en voz alta y vayamos separándolo en palabras. Sé tu propia escuela. La escuela es una cosa. La educación es otra. No siempre tienen que empalmarse. Y así sucesivamente. Ya tenemos el texto separado en palabras. Ahora vamos a convertir todo el texto a letras minúsculas. Listo. Ahora vamos a separar ideas completas usando signos de puntuación como el punto y seguido, y también letras mayúsculas cuando se requiera. Para esto, leamos otra vez. Ojo, no se trata de puntuar como lo hizo el autor, sino de puntuar para darle coherencia y claridad al texto, para encontrar un significado. La escuela es una cosa, la educación es otra. Punto y seguido. No siempre tienen que empalmarse. Punto y seguido. Estés o no en la escuela, siempre será tu trabajo seguir educándote. Punto y seguido. Debes tener curiosidad por el mundo en que vives, buscar cosas, perseguir cada referente, ir más lejos que nadie. Así es como sacas ventaja. Punto y seguido. Y así sucesivamente. Ahora, ya que tenemos ideas completas, vamos a dividirlas internamente para facilitar la lectura y su comprensión. La escuela es una cosa, coma, la educación es otra. No siempre tienen que empalmarse. Estés o no en la escuela, coma, siempre será tu trabajo seguir educándote. Debes tener curiosidad por el mundo en que vives, coma, buscar cosas, coma, perseguir cada referente, coma, ir más lejos que nadie, coma, así es como sacas ventaja. Y así sucesivamente. Ahora sí tenemos un texto tal como a los que estamos acostumbrados, con mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación y espacios entre palabras. Tómate unos pequeños minutos para leerlo y tratar de entender lo que te está diciendo el autor. Ahora es tu turno. Veamos la tarea de desempeño que corresponde a tu práctica independiente. Abre el archivo Word titulado Sesión 1, Prácticas, el origen de la puntuación y busca Sesión 1, Práctica independiente. Hemos llegado al final de esta sesión. Antes de hacerlo, te voy a pedir que aportes una reflexión en los comentarios de este video sobre el antes y el después del texto que arreglaste. Para hacer tu reflexión, guíate por las siguientes preguntas. ¿Qué texto es más fácil de leer? ¿El que está en escritura continua o el que tú arreglaste? ¿Para qué sirven los espacios entre palabras y la puntuación? ¿Qué pasaría si no existieran los signos de puntuación? Si quieres saber más sobre este tema, puedes consultar los siguientes libros. El libro y sus orillas, de Roberto Zavala Ruiz, y Una historia de la lectura, de Alberto Mangel. Nos vemos en la siguiente sesión.